Había encontrado un afuste de misiles, lo había hackeado y había podido cambiar las coordenadas de a dónde disparabas un misil. Yo creo que ya nadie duda que los conflictos convencionales no solo se libran en el terreno físico, sino también en el terreno digital, en el ciberespacio. Desde que el mundo digital entró a formar parte de todas las prácticas de las agencias de inteligencia y de los ejércitos, podemos hablar hasta cierto punto de ciberguerra. ¿Por qué? Porque se utilizan armas cibernéticas o software maligno, lo que se llama el malware, para conseguir unos objetivos finales que están dentro de unas estrategias de los países. En el ámbito de lo que se dice ciberguerra entran un montón de cosas, es como un paraguas que cubre un montón de cosas y entre ellas tenemos la tecnología como arma, la tecnología como campo de batalla, la tecnología como escenario donde hay nuevas tácticas, nuevos actores, nuevas herramientas. Yo estoy muy en desacuerdo con el uso de la palabra ciberguerra. Cosas que son guerras, como lo que está sucediendo en Afganistán, donde mueren 40.000 personas al año, no se le llama guerra. Lo que sucedió hace unos años en el Donbass, en el este de Ucrania, desplazamiento de tropas, bombardeos, muertos, heridos, desplazados, gente traumatizada, estrés postraumático, no se le llama guerra, se le llama operación antiterrorista. El concepto de guerra que tenemos es un concepto físico, que ha ido transformándose poco a poco con el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial incluso llegaba a pensar en guerras con agentes químicos, etcétera, etcétera. Pero ahora efectivamente la guerra está en la red. Está sucediendo a gran escala, es algo que no vemos, no es como una guerra tradicional donde ves tanques, helicópteros y gente muriendo por las calles. Pero tienes un montón de países atacando a otros países, buscando vulnerabilidades. Lo que permite la ciberguerra es que al final los estados están haciendo ese tipo de prácticas no convencionales, reduciendo mucho su coste y al final les permite que además sean mucho menos auditables por parte de la ciudadanía. Es decir, que mientras una decisión de invadir un país es algo que tiene que pasar por un congreso, hacer un ataque como Stuxnet que paraliza la actividad del programa nuclear de Irán de una forma en la que nunca se hace público quiénes son los estados que han participado de ese ataque, permite que esos gobiernos no tengan que hacer una rendición de cuentas de qué tipo de operaciones hacen. Ejemplos básicos. En alguna ruta tuvimos un ejemplo de alguien que había encontrado un afuste de misiles, lo había hackeado y había podido cambiar las coordenadas de a dónde disparabas un misil. Hay muchos ejemplos, pero por ejemplo no es muy conocido el caso de India y Pakistán, ¿no? Donde un conflicto geopolítico latente principalmente hoy en día se está librando en el ciberespacio. Por lo tanto es cierto que ciberguerra ya no es un término de ciencia ficción, sino es un término real de los conflictos geopolíticos hoy en día, tanto latentes como de intereses concretos entre estados. Los dos ejemplos concretos más importantes son los ciberataques a Estonia en el 2007 y Stuxnet en 2010, y también recientemente, en el año 2020, los ciberataques que se están dando en Irán, supuestamente por Israel. Todos tenemos en mente el virus Stuxnet, que te habrán hablado de él, es la gran referencia. ¿Cómo es posible que un artefacto informático llegue a impactar en el programa nuclear de un país como Irán? Hablamos de un artefacto informático que tendrá su costo, que tendrá detrás un desarrollo, pero que desde luego eso era la ventana de oportunidad que tenía un Estado, quien quiera que haya sido el que lo ha hecho, para neutralizar algo físico como son unas bombas nucleares, ¿no? El caso de Estonia, por ejemplo, es muy paradigmático porque fueron ciberataques que se entiende que fueron patrocinados por Rusia, de cierto modo, que paralizaron completamente la actividad digital de un país que estaba, por aquellos entonces, digitalizada al 90%. Media Turquía, más de 40 millones de personas se quedan a oscuras por un ciberataque presuntamente iraní. ¿Qué había sucedido aquí? Aquí lo que había sucedido era lo siguiente. Irán, Turquía y Arabia Saudí son los principales actores a nivel internacional de influencia en Oriente Medio. Arabia Saudí se encontraba librando una guerra civil en Yemen, apoyando al gobierno yemení contra los rebeldes hutíes. Irán, a su vez, estaba apoyando a los rebeldes. Y Turquía se pone del lado de Arabia Saudí. El presidente turco Erdogan se muestra muy crítico con la actuación iraní en el conflicto e Irán se lo toma como una afrenta personal. En venganza, Irán lo que decide hacer es dejar sin luz
a 40 millones de personas en Turquía, entre ellas ciudades como Ankara y Estambul. La ciberguerra low cost, un ataque que realiza un país contra otro, se hacen denegaciones de servicio, se intentan tirar abajo servicios críticos, se intenta básicamente bloquear el país. Si conseguimos que toda nuestra ciudadanía nos apoye cediendo su capacidad de cómputo de sus ordenadores móviles y sus conexiones de internet, vamos a tener la mayor ciberarma que pueda tener un país, ¿no? Un poco en eso se basa esa capacidad low cost para reaccionar ante un ataque de este sentido. Temas más psicológicos, pero utilizando el componente ciber, como mandarles mensajes, hacer envíos, mensajes de SMS a los teléfonos que están en la zona, muchos de ellos combatientes, con mensajes del tipo soldado ucraniano, Oriente te considera un traidor, Occidente no se va a acordar de ti. Que en una situación de estrés por el propio combate te están haciendo pensar otro tipo de cosas que te incomodan, que no puedes resolver y bueno, es un poco de hacking psicológico o de hacking personal, ¿no? O mandar mensajes que también se hacía a los familiares de los combatientes diciendo que su familiar había caído en combate y después iniciar un bombardeo. Tú con ciber puedes llegar a un satélite, puedes llegar a un carro de combate, puedes llegar a una empresa que fabrica armas para neutralizarla. De tal manera que encima además es barato. Si es mucho más sencillo crear una ciberarma, sencillo entre comillas, y usarla porque te provee de anonimato. Tanto en cuanto al final el problema de atribución que hay en el mundo ciber es quién ha sido. Puede haber sido cualquiera. ¿Vale? Entonces es un campo que tiene bastante futuro. No solamente bastante futuro, es que ahora mismo las operaciones se realizan ahí. Claro, esto que posibilita que casi cualquier estado tenga capacidad de ataque. Simplemente tiene que tener hackers con conocimientos adecuados y que pongan pues, sus conocimientos en pro de ayudar a su país, ¿no? Vamos a ver posiblemente esa combinación entre guerra convencional y no convencional, sobre todo por esa ventaja no convencional que le da a los estados, y lo cual es un problema que como ciudadanía debería de preocuparnos, ¿no? Que los estados opten por mecanismos que no permitan la rendición de cuentas sobre sus acciones. Es mucho más online, pero si ves las noticias, la guerra offline, por desgracia, sigue ocupando todos los titulares. No hay comparación del presupuesto que tiene defensa para helicópteros y barcos que el que hay para ciberguerra. Pero yo creo que esto está cambiando y se verá en los próximos años que como el presupuesto de la guerra física irá en disminución y se irá empleando a la ciberguerra. Hay una serie de grupos no estatales, por así decirlo, que se venden al mejor postor, aunque esos tíos hablen ruso o aunque esos tíos hablen chino.